¿Hay ciencia detrás de esto? ¿Ciencia a qué te refieres? Que haya estudios, literalmente. Sí, no, muchísimos. O sea, Sí. sí. O sea, cada creador del tarot pues tiene su razón de mostrar lo que, por ejemplo, en las imágenes, por ejemplo, en el caso de Rider White, pues si hablamos de los arcanos mayores, los arcanos mayores pues vienen como tú mencionabas, ¿no? Vienen símbolos, viene una imagen que representa obviamente lo que es, por ejemplo, en el caso del emperador, ¿no? Es la carta 4. Es un cuadrado, ¿no? Y un emperador, normalmente el padre es como tiende a ser un poco más cuadrado. Si tú te fijas, por ejemplo, el emperador está sentado en una silla que es de piedra, ¿no? O sea, como rígida. Exacto. Aparte, pues, dentro de la carta viene numerología, viene geometría, que es el alfabeto hebreo. No, enséñala así como más de cerca. Viene muchísima información. Entonces, yo sí recomiendo estudiar, o sea, cuando vas a agarrar una baraja de tarot, primero hay que estudiar al creador, ¿no? O sea, hay que estudiar lo que ¿De la baraja? Exacto. Me hace interesante eso porque de que menciones detalles de cada carta, porque justamente el episodio que escuché que te digo mencionaba eso, que nosotros vemos a un señor sentado en una silla, pero hay mucho más que eso. O sea, le tienes que realmente echar coco para lo que mencionabas. Está sentado en una silla rígida, es cuadrado, todo eso, esas cuestiones. Sí, no, y podemos adentrarnos más, ¿eh? O sea, lo que Por ejemplo, tomando ese ejemplo, adéntrate más en ese detalles de esa carta. En la carta del emperador. Ajá. O poco más. Mira, es una persona anciana, ¿no? O sea, no te voy a hablar específicamente lo que es la energía, sino las cosas que podemos observar dentro de la misma imagen. Si quieres, si me entre lo que es la energía y todo eso, pues sí nos vamos a tardar bastante tiempo. Sí. Pero, por ejemplo, es una persona anciana, es una persona mayor, cuadrada, es una persona que ya vivió, que lo que dice se hace. ¿Sí? Ok. Es una persona que tiene dinero, o sea, es un emperador. ¿Sí? Si tú te fijas, por ejemplo, tiene unas vestiduras, o sea, tiene una vestidura roja, pero dentro, en la parte de abajo, tenemos que tiene como... Plata, ¿no? Es como metal o como un tipo metal. ¿Cómo se le llama? Como una armadura. Entonces, es una persona que ya ha vivido, que ya tiene experiencias y que sabe cómo protegerse. Sabe que el hecho de tener una armadura, pues te está representando de que hay peligros fuera de, y que esta persona sabe cómo evitarlos o cómo sobrellevarlos, exacto. Ok. Entonces, el emperador pues es una persona mayor, ¿no? Sí. Una persona, como te vuelvo a mencionar, muy cuadrada y literal, como te estaba mencionando, lo que se dice, lo que él dice se hace. Se hace. Por ejemplo, ya en una lectura de cartas mencionabas que en el ejemplo de amor tirabas 3 cartas del pasado, 3 cartas del futuro. 2 preguntas. 3 del presente y 3 del futuro. Ajá, perdón. No, 3 del pasado y 3 del presente. 3 del presente y 3 del futuro, exacto. Son 9 cartas en total. Ok. O sea, tú como, literal, como eléctrico, ¿cómo sabes cuáles cartas son para cada una? O en el mismo lectura de cartas o sea, es ya como lo que tú haces. O sea, mi pregunta es, ¿cada carta es de alguna línea del tiempo, por así decirlo? ¿O de alguna etapa? ¿O realmente no? Y más bien las que vayan saliendo. No, mira, voy a sacar 3, yo voy a bajar las cartas y voy a poner 3 cartas arriba, son el futuro. Okay. Son el pasado, perdón. 3 cartas en medio son el presente y 3 cartas hasta abajo son el futuro. Esa es una tirada ante muchas que hay, ¿eh? O sea, es una tirada que a mí me gusta utilizar, porque creo que a mí me da bastantes respuestas. Te vuelvo a mencionar, o sea, no hay que ser tan cuadrados, ahora sí que no hay que ser como el emperador. Okay. Hay muchísimas tiradas, de hecho hay libros que, por ejemplo, te recomiendan más de 1000 tiradas, o sea, más de 1000 ¿1000 tiradas? más de 1000 posiciones. Ok. Y eso va a depender nuevamente, como te menciono, depende de lo que el consultante esté buscando. A mí me gusta utilizar esa específicamente para el tema del amor, a mí. Claro. Pero va a haber otros consultantes, o sea, otros tarotistas que van a utilizar otras. Ok. Tenía otra pregunta respecto a eso. De cada carta, porque por ejemplo, tú tomas un mismo ejemplo para el amor, ¿no? ¿Te puede salir esa del emperador? ¿Totalmente? Sí, claro. O sea, puede salir de las 78 cartas, puede salir la que sea. Literal, ok. Pero mi pregunta es, ya yo vaya por amor, por dinero, por salud, por cualquier cuestión,
y sale el mismo, el emperador o cualquier carta, obviamente en base a lo que yo pregunte, es lo que te va a decir la carta, ¿no? O lo que tú me vas a decir a mí. Mira, te voy a explicar. De las 3 cartas, bueno, en el caso de la tirada que yo te estoy mencionando, de las 3 cartas, vamos a hacer un conjunto de ideas, por decirlo de alguna manera, y yo te voy a dar una explicación a eso. Por ejemplo, en esta misma carta podemos hablar de que, digamos, en la cuestión del dinero, ¿no? Que eres una persona o muy cuadrada o te hace falta cuadrarte. Eso va a depender también de las otras 2 cartas que estén saliendo o de la pregunta que tú estés haciendo. O sea, si te hace falta cuadrarte, me refiero a que a lo mejor estás despilfarrando el dinero en borracheras, en fiestas, en ropa, en lujos que a lo mejor en esos momentos no te los puedes dar en base a la misión que tienes, ¿no? En este caso puede ser llegar a tener mucho dinero. Entonces te dice, ordena tus ideas, cuadra tus ideas y en base a eso, pues empieza a vivir de esa manera. Ahora, si eres una persona que eres muy cuadrada en la cuestión del trabajo, esta misma carta nos puede decir que necesitas empezar a salirte de ese cuadrante, que tienes que ser un poco, no tan rígido, que tienes que ser como más flexible, que tienes que ver la vida de una manera diferente. Eso va a depender de las otras 2 cartas y de lo que también la carta me esté diciendo. Pero también depende de lo que yo tenga como trasfondo, ¿no? Claro. Porque tomando ese ejemplo que soy muy cuadrado con el trabajo, si soy muy despistado con el trabajo, o sea que soy como muy, todo lo contrario cuadrado, la carta misma me puede decir que tengo que ser más cuadrado. Sí, totalmente. Totalmente. ¿Cuánto se tarda una lectura de cartas? Depende de las preguntas. A mí, por ejemplo, me gusta, al momento de hacer una lectura de tarot, me gusta prender una vela, prender un incienso y esperar hasta que se agote la vela o el incienso, cualquiera de los 2. Normalmente tienden a acabarse en el mismo tiempo, en la mayoría de los casos. ¿Y eso es por una razón o por sincronicidad? Me gustaría verlo de esa manera.